candidatura busca quebrar la polarización entre los llamados moderados y radicales, entre lo que sería el MPP y el Frente Liber Serén. A ver, la polarización se dio en llamar y se categorizó externamente como el mujiquismo y el astorismo, para decirlo de alguna manera. Aclaremos que la categoría de ismos para mí tiene una connotación mucho más fuerte desde el punto de vista político ideológico, entendámonos. Pero bueno, sectores que apoyaban a uno u otro. Y esto se consagró como una imagen externa de polarización. También hubo elementos para que fuera concebida como polarización a lo interno, aunque en todo este periodo, desde que se comenzó a hablar de mujiquismo y astorismo, hubo también coincidencias en determinado momento entre los sectores que apoyaban a Mujica y los sectores que apoyaban a Astori. Lo que los otros, cuando se evaluó acá, la idea era que hubiera un nombre de consenso que podía ser cualquier nombre, que lograra el consenso de los sectores mayoritarios. Podía haber otros candidatos igual, no estábamos limitando solo a una candidatura, pero que ese consenso entre los sectores mayoritarios terminara un poco con la lógica mujiquismo, astorismo, o los sectores que apoyaban a Mujica y los sectores que apoyaban a Astori. Esta fue la primera de las lógicas que se llevó. Así se fundamentó un poco la candidatura por parte de los compañeros de la vertiente artiguista en las conversaciones, y los compañeros entendían que, más allá de que había respaldo de otros sectores de base, en lo que tiene que ver con la historia personal, el nivel de interlocución mía con todos los sectores del Frente a lo largo de toda la historia de militancia del Frente, y el nivel de las responsabilidades asumidas a lo largo de la historia, en lo que tiene que ver con la militancia interna al interior del Frente. Yo sigo siendo hoy todavía el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente, y en lo que tiene que ver con la experiencia legislativa y con la experiencia en el gabinete municipal, el primer gabinete del compañero Astori y el segundo gabinete del compañero Mujica en la última etapa, hacían de mi nombre un nombre que podía, tratar de concitar consenso. No lo concitó, obviamente, porque estamos llegando con 4 candidatos a dirimir la responsabilidad de la presidencia del Frente, ¿no? ¿Cómo define este momento político del Frente Amplio? A ver, yo siempre digo que acá hay que definir primero el contexto en el que se va a desarrollar, en este contexto histórico particular, y después ver cómo está el contexto del propio Frente. En el contexto histórico general, en el contexto de la coyuntura histórica en la que estamos, es una situación bien distinta a la coyuntura en la que llegamos al gobierno en el año 2004. A ver, hoy hay una crisis global que empezó en el año 2008, que le empezó el capitalismo de matriz financiera con la especulación de las burbujas financieras, y esa crisis global hoy está impactando el mundo. En este contexto llegamos al Uruguay, un Uruguay que está recibiendo los impactos de la crisis con mayor repercusión de lo que pasó del 2008 en adelante, y nos encontramos con una fuerza política que no está a la altura de las circunstancias en las que el país está viviendo. Esto quiero decirlo porque el Frente Amplio hoy está con una enorme incapacidad de construir respuestas colectivas, ¿no? Por falta de discusión política, por falta de capacidad de integrar a sectores de la sociedad a este proceso de discusión, por falta de trabajar en la alianza política y con organizaciones sociales. No me estoy refiriendo solo a las organizaciones sociales clásicas, como podría ser el PCNT u otras organizaciones sociales, sino a organizaciones sociales que de repente tienen demandas puntuales, ¿no? ¿Cómo cree usted que debe posicionarse el Frente Amplio en relación con el gobierno? ¿Cuánto de lo que decide el gobierno el Frente Amplio tiene que hacerse cargo? A ver, ¿cómo posicionarse? Depende de... No depende. Es parte de la lectura de lo que yo creo que son las funciones del partido. ¿Cuáles son las funciones de un partido? Las funciones de un partido que la ciudadanía le delegó la responsabilidad de gobierno es trabajar políticamente, así estén en gobierno o en la oposición, pero trabajar políticamente en la sociedad, y en ese trabajo debe tener la capacidad de defender la gestión de su gobierno, sea este nacional o sea este departamental. Punto 1. Punto 2, tiene que tener la capacidad de interlocución con su gobierno para decir qué cosas entiende que están bien y qué cosas entiende que están mal. Porque una cosa es el gobierno, otra cosa es el partido. Tiene que haber mucha interacción entre el gobierno y el partido,
y tiene que seguir proyectando futuro. Dejemos esta parte de seguir proyectando futuro, en el sentido de seguir proyectando de alguna manera cuáles son los nuevos desafíos que se tienen por delante o que el país tiene por delante y que un gobierno, un país debe llevar adelante. Si nos concentramos en estas dos, en la de tener la capacidad de defender al gobierno y tener la capacidad de discutir con el gobierno aquellas cosas que se entienden mal, lo que se necesita fortalecer y legitimar es la vida interna del partido político, del Frente Amplio como partido político. ¿Qué diferencia hay entre los 4 candidatos? Bueno, querida Ana María, esa es una pregunta que nos han hecho a lo largo y a lo ancho desde que se anunciaron las candidaturas. A ver, y la voy a responder de esta manera. Nosotros tomamos una lógica que es la lógica de salir de los enfrentamientos entre nosotros externa y públicamente, porque estamos un poco cansados los 4 de que ha habido mucho cruce entre compañeros y compañeras del Frente Amplio dados externamente. Entonces salimos en una tarea que fue la tarea de encontrar o reencontrarnos con los Frente Amplistas y hacer una campaña unitaria, razón por la cual la respuesta en todo caso la tendrá que encontrar el elector viendo el perfil de cada uno de nosotros, el perfil que tiene, el perfil etario, el perfil de responsabilidades, el perfil de la militancia, el perfil de lo que entienda que tiene que enterarse cada uno sobre el perfil de los 4 candidatos, y cada elector, en mi opinión, lo que deberá hacer es valorar cuál es el perfil que se ajusta más al tiempo político que tiene el Frente Amplio y elegir. ¿De acuerdo? Entonces, acá los perfiles son distintos, habemos compañeros que tenemos más experiencia de trabajo adentro del Frente Amplio, hay otros compañeros que vienen más de experiencia en organizaciones sociales, hay otros compañeros que han ido asumiendo responsabilidad en los últimos tiempos, el perfil es distinto, ni mejor ni peor, es distinto, y yo creo que el elector, a los efectos de la pregunta que tú me formulabas, va a tener que definirlo de acuerdo a lo que él entienda o ella entiendan que es el perfil que debe tener el próximo presidente del Frente Amplio. ¿Le preocupa que esta elección pase sin pena ni gloria, como se suele decir? Bueno, a ver, nosotros hemos tenido elecciones, si lo pusiéramos, si los enunciáramos, tuvimos elecciones que tuvieron una participación muy importante cuando no elegíamos el presidente por voto directo. Estoy hablando del año 2006, en que hubo 212.000 participantes en una interna, una cifra grande. Cuando tuvimos propuesta electoral diversa, que fue en el 2012, en la que resultó presidenta Mónica, tuvimos entre 160 y 170.000 participantes. No todos votaron las presidencias, porque se puede votar por un lado la presidencia nacional, por otro la presidencia departamental, por un lado separado, ¿no? El plenario en su composición de sectores en el plenario nacional, en el plenario departamental su composición de sectores, y después marcar en una plancha las bases, los delegados de base a cada ámbito. Esto conformó un espacio de 160 a 70.000. Yo creo una cifra imponente. No hay en el mundo occidental que yo conozca un partido político que construya su dirección por el voto y que participe casi el 5% del padrón electoral. En esta, en realidad yo creo que en cualquier hipótesis algún nivel de consecuencia va a haber, o sea, en lo de cuánta pena o gloria, ¿no? Creo que se va a disminuir en la cantidad de electores, obviamente, y que eso puede dar lugar a que la politología haga determinadas explicaciones y análisis. Creo que va a estar después del 24 este tema por un tiempo en la agenda de los analistas, pero creo que independientemente de cuál sea el análisis y cuáles sean las consecuencias del análisis del 24 de julio, lo más importante es que quienes resulten electos sean presidentes nacionales, algunos de nosotros 4, o presidentes o presidentas departamentales a lo largo de todo el país, van a tener una responsabilidad muy grande, que es la necesidad de ejercer un liderazgo de reconstrucción de la dirección colectiva del Frente Amplio. Yo en el Frente Amplio gané y perdí, muchas veces gané y perdí, ¿está bien? Y perdí en momentos trascendentes, perdí en el Club Naval, ¿está bien? Perdí en el Club Naval. ¿Por qué? Porque yo pensaba que había mayores condiciones para forzar una salida con mayor democratización. Perdí, fui minoría, ¿no? El Frente Amplio aceptó el acuerdo del Club Naval. Perdí en el balotaje. Yo fui balotajista, ¿no? Sigo siendo balotajista, claro. Perdí en el balotaje. Gané dentro de mi sector, fui al plenario nacional del Sindicato Médico del Uruguay en el año 96, fundamenté el balotaje y perdí. ¿Está bien?
cuando salí de los lados donde perdí, fui y hice el discurso del colectivo. ¿Está bien? No quiero meterme en una discusión antigua respecto a si tenía razón o no con el pacto de Cunaval, porque había fundamentos muy sólidos de cada uno de los lados. Ahora, no tengo ninguna duda que tuve razón en el balotaje, ¿eh? Absolutamente ninguna duda. ¿Está bien? Porque haber ganado en el 99 sin mayoría parlamentaria, con el 40% de los votos en la primera vuelta, y tener que enfrentar una crisis como la que vivió el país, a la que fue conducido por el neoliberalismo aplicado desde salida de la dictadura en adelante, hubiera sido interesante, ¿eh? A ver, las consecuencias que hubiéramos pagado hubieran sido terribles, ¿no? Si usted gana, ¿cuál va a ser su equipo? A ver, el equipo de la presidencia es un equipo que se construye colectivamente, ¿no? A ver, el equipo lo que se llama el equipo de la presidencia, se eligen los presidentes lo eligen los frentes amplistas. El que resulte electo presidente va a proponerle al plenario nacional las vicepresidencias, que no se eligen en esta oportunidad, las elige el plenario nacional. Eso es el equipo de la presidencia. ¿Está bien? Independientemente que el presidente podrá y deberá tener un equipo que, en mi opinión, debe ser construido, a ver si me explico, sobre una generación que es la generación que yo creo que hoy es la que tiene que estar en condiciones de asumir las responsabilidades, ¿está bien? Que tendrá que tener para las distintas áreas a compañeros que provengan de diferentes lecturas de las soluciones y de la realidad. Estoy pensando en el campo de la economía, estoy pensando en otros campos, en el campo incluso de cuestiones de derecho, incluso en el campo de cuestiones medioambientales, con lo cual el presidente debería poder actuar, así como en algún momento Seregni tuvo un equipo muy calificado de compañeros que lo acompañaron durante toda su gestión. Tabaré también tuvo referencias en su momento de quiénes eran los que podían llegar a acercarse al presidente para discutir con él algunas cosas. Yo creo que el presidente que surja de acá también tendrá que tenerlas. Será él el que tenga que decidir, pero yo creo que son perfiles, debe combinar las opiniones de perfiles amplios en sus asesoramientos, para poder después definir la posición del presidente a la hora de que tenga que confrontarla con la del colectivo, pero será la del colectivo la que deberá manifestar el presidente externamente. Y hay una cosa que yo creo que es lo primero que tiene que hacer el que resulte presidente. Lo primero que tiene que hacer es invitar a referentes de los sectores, a los referentes, ojalá que vengan los de mayor peso de los sectores, adentro de todos los sectores, a aquellos referentes que sean electos en la estructura de base, ¿está claro? Juntarlos alrededor de una mesa y decir, tenemos 15 minutos para ponernos de acuerdo en el diagnóstico de la situación del Frente Amplio, ¿no? Porque no debería ser muy distinto ni muy difícil darnos cuenta de cuáles son todas sus debilidades. No digo 15 minutos, pero tampoco 3 meses, ¿no? Cuando se entra a una fuerza política, ¿bien?, se tiene toda la libertad de expresar lo que se quiera y todo el mundo tiene que tener el derecho a sentirse respetado por lo que exprese, sin ningún nivel de calificación que lo disminuya por la calificación. Ahora, una vez que se toman resoluciones, en realidad se debe actuar coherentemente en eso. Porque el Uruguay es una democracia de partidos, ¿está bien? El Uruguay construyó sus partidos, tiene los partidos históricos fundacionales, los segundos o terceros más viejos del mundo, ¿no? Porque tiene al laborismo y a los conservadores en el Reino Unido, tiene a los demócratas y los republicanos en los Estados Unidos, y no conozco muchas otras experiencias que tengan partidos más viejos. O sea que el Uruguay construyó una democracia de partidos. Si bien en el siglo XIX tuvieron 50 años matándose hasta que se empezó la institucionalización. Pero bueno, tiene una democracia de partidos, ¿no? Y yo creo que no hay democracia de partidos, no hay sociedad en la que su democracia la construya sobre partidos, que sea una sociedad democrática fuerte con partidos políticos débiles. ¿Qué hace el Partido Colorado y el Partido Nacional? Me tiene sin cuidado. Preferiría que fueran fuertes desde el punto de vista de discusión, pero mi preocupación es el Frente Amplio y creo que la necesidad es fortalecer al Frente Amplio como partido, ¿no? Ahí se juega gran parte, no del destino de los Frente Amplistas, ¿no? Se juega gran parte del destino del país, ¿no? En lo que tiene que ver con la existencia de partidos potentes.
Gracias.